Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, un ejemplo del carácter difícil que tenían dos de los apóstoles predilectos de Jesús, Santiago y Juan, los Zebedeos, los hijos del trueno, como le llamó nuestro Señor. A pesar de eso, eran apóstoles queridísimos por él, y esto es una gran lección, porque muchas veces identificamos santidad con no tener sangre en las venas. La santidad es amar, y amar significa también, en muchos momentos, volver a empezar. Levantarse cuando uno cae, pedir perdón cuando se equivoca, aceptar las correcciones, levantarse aún sabiendo que quizá vas a volver a caer, especialmente en aquellas cosas que están ligadas al carácter, como era el caso de estos dos hermanos. Ellos dos, junto con San Pedro, fueron los tres que eligió para la transfiguración. Juan, el discípulo predilecto, con todo su carácter y con todos sus defectos, el discípulo predilecto y aquel al cual le encomendó la Santísima Virgen María. Santiago, a Santiago no le encomendó la Virgen, a Santiago no le encomendó la guía de la Iglesia como a San Pedro, a Santiago le encomendó que evangelizara España, que era bastante complicado ya entonces y que tenía como misión evangelizar después a medio mundo. Santiago fue el primero de los apóstoles que murió por él. Creo que esta es una lección que puede parecer escondida en este fragmento y en otros que habla de estos dos hermanos, pero es una lección importante. El Señor nos conoce. Dice un salmo que nos conoce: Señor, tú me conoces cuando me siento y me levanto. Tú me conoces cuando me despierto y cuando me acuesto. El Señor nos conoce, nos ama, sabe cómo somos. Conoce no solamente nuestras tentaciones, sino también nuestros pecados. Conoce nuestras circunstancias, nuestra historia, aquellas cosas que han influido en nosotros, aquellas cosas que nos han herido, y nos ama. No es lo mismo amor que tolerancia. Si Jesús hubiera sido tolerante con estos hermanos, no habría hecho lo que hizo con ellos. Dice el Evangelio que él se volvió y los regañó. No era tolerante, les corrigió. Pero si Jesús no hubiera sido amor con ellos, les habría dicho: marcharos de aquí ahora mismo, que yo quiero solamente aguas mansas. Las aguas mansas muchas veces son más peligrosas que las aguas turbulentas, porque estas generalmente se ven venir. Pero yendo al fondo de este Evangelio, el Señor no quiere que evangelicemos con violencia, no quiere que evangelicemos con amenazas, ni tampoco que evangelicemos comprando con dádivas las conversiones que serían conversiones falsas. Esto se ha hecho. Hay que recordar, por ejemplo, la terrible pena que cayó sobre los judíos en España cuando se les dio a elegir entre abandonar el país o bien convertirse. Es verdad que era otra historia, otra época, otro pensamiento, pero eso
no se puede hacer, y eso la Iglesia, cuando lo ha hecho, se ha equivocado. Nunca podemos evangelizar a base de amenazas, de violencia o a base de comprar con las obras de caridad la conversión. Eso no significa que no debamos evangelizar, que no debamos intentar la conversión, porque si no evangelizamos, no cumplimos el mandato del Señor, el último mandato de Cristo cuando subía al cielo. Y si los que nos han precedido no hubieran evangelizado, no estaríamos nosotros aquí disfrutando de ser católicos. Además, es un error que muchísimos, sin darse cuenta, cometen, el de pensar que todo da lo mismo, que es igual ser católico que ser protestante, o ser cristiano que ser musulmán, o ser budista. Escucho a personas buenas decir esto, y es un gravísimo error. Pero ¿cómo va a dar igual creer en el Dios Padre misericordioso, juez misericordioso, que creer en una deidad abstracta tipo energía que está en no se sabe dónde y de la cual se forma parte como la chispa que sale de un astro, que es lo que creen los hinduistas, por ejemplo, que está en la raíz del yoga? ¿Cómo va a dar igual seguir a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que seguir a Buda, que con todos los respetos es sabido que murió después de darse un atracón de comida? Ciertamente antes había hecho muchísima penitencia. ¿Cómo va a dar igual seguir a nuestro Señor Jesucristo que seguir a Mahoma, que entre otras mujeres se casó con una niña que tenía 10 o 11 años? ¿Cómo va a dar igual seguir al que predica, poner la otra mejilla y amar al prójimo, aunque el prójimo no nos ame, incluso al prójimo que nos ha hecho daño, que seguir a alguien que justifica la violencia y predica la guerra santa? Pero ¿cómo va a dar igual ser católico que ser luterano, por ejemplo? Basta con ver la deriva espantosa de la Iglesia luterana o de la Iglesia anglicana. Pero ¿cómo va a dar igual tener el sacramento de la confesión que no tenerle? Tener la Eucaristía que no tenerla. Me da tanta pena cuando alguna persona opina así, que da todo lo mismo y que todo el mundo se puede salvar de igual modo. La salvación está en manos de Dios. Dejemos a Dios que haga de Dios, que conoce lo íntimo de la conciencia y sabe, más que nadie, las oportunidades que ha tenido esa persona concreta para salvarse, para ser fiel a su conciencia, para convertirse. Pero desde fuera no da lo mismo. A mí no me da lo mismo comulgar que no comulgar. A mí no me da lo mismo confesarme que no confesarme. No da igual la ayuda que yo recibo, y cito solo 2 sacramentos, con la confesión y con la comunión, no la recibe en el camino de la santidad, no la recibe ni el luterano, ni el anglicano, ni ningún otro protestante. Pero no podemos convertir a la fuerza. Demos gracias por lo que tenemos y pidámosle al Señor que sea nuestro ejemplo, nuestra oración, el que ayude a los demás a encontrarse con Él. Que así sea.